Y esta tarde quisiera hablar sobre andar en sabiduría. Leyendo entre tantas cosas, me llama mucho la atención Efesios 5, del 15 al 17, en la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Y en este preciso momento, levante su mano al cielo y otra al corazón y pidamos de la sabiduría de lo alto para poder entender y comprender lo que el Señor tiene preparado para todo y cada uno de nosotros en esta preciosa tarde. Que sea su revelación de lo alto en nuestra vida, no solamente para entender, sino poner por obra todo y cada uno de los principios que nos va a dar el Señor en esta tarde. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu Dios amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. En la traducción textual, la Biblia textual dice lo siguiente, esos mismos versículos. Mira pues diligentemente cómo andáis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Ahí el apóstol Pablo no solamente nos está diciendo, aprovechen el tiempo al máximo, porque es un buen consejo de aprovechar al máximo cada momento de nuestra vida. Pero ahí lo que el apóstol Pablo nos dice es que aprovechemos el tiempo para lo máximo. ¿Qué es lo máximo? El hacer la voluntad del Señor. Pero es necesario para poder hacer la voluntad del Señor, es conocerla. Muchos dicen, wow, sí, es que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No, la pregunta no es cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay un propósito que el Señor ha puesto a cada uno de nosotros de antes de la fundación del mundo. Y ese propósito se cumplirá. Pero la voluntad de Dios es cumplir con su palabra. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2 que no nos adaptemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento para poder entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Y a veces eso como que nos pone en una situación, digo yo, que se nos explotan las cotufas. Y dice, wow, como que nos viene a nosotros y nos pega. Porque dice, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero cuando vemos y leemos Hebreos 11, que nos habla de los héroes de la fe, todas esas circunstancias que pasaron estos héroes de la fe, nos ponen a pensar, porque lo que ellos vivieron fue bueno. En cierto modo no. Agradable, desde nuestro punto de vista, no. Perfecto, mucho menos. ¿Por qué? Porque estas personas, algunos fueron aserradas, fueron puestas en aceite hirviendo, fueron decapitadas, crucificadas, puestas ante las fieras para que se los comieran. Y entonces uno dice, ¿cómo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Pero estas personas que fueron los héroes de la fe, lo que ellos vivieron no fue bueno, agradable y perfecto. Lo que pasa es que lo bueno y agradable y perfecto es desde el punto de vista divino. La preeminencia no somos nosotros. La preeminencia de todas las cosas es el Señor. Porque pensamos que la voluntad de Dios es un paso. Pero la voluntad de Dios es un plan que hizo el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y Él va a mover cada una de esas piezas para que se cumpla su voluntad. Nosotros vamos a ayudar a que se cumpla esa voluntad. Somos ayudadores, somos colaboradores. Porque pensamos que también que el colaborador es solamente aquel como que voy a hacer una ayudita para ver qué se va a hacer. Yo quiero ayudarte. No, el ser colaborador, como Pablo decía, aquí está Timoteo, mi colaborador.
es que ya estaban al mismo nivel de responsabilidad. Él ya sabía qué hacer y por eso dice, es mi colaborador. No que le daba una ayudita a ver cómo seguía el ministerio, sino era parte del equipo. Pero, ¿qué es la voluntad de Dios? Entonces nos ponemos en la cabeza. La voluntad de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:3 que es nuestra santificación. Al llegar al Señor hemos sido llamados santos. Pero hay un proceso en nosotros de día a día para caminar en santidad. Porque también dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, es nuestra responsabilidad, nuestra santificación. Entonces, cumplir la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice que la voluntad de Dios es dar gracia en todo. ¡Wow! Y qué difícil es ser agradecido en todo momento. Porque es fácil cuando las cosas van bien. Pero cuando no está tan bien, se nos hace complejo el ser agradecido. Y en 1 Pedro 2:15 dice, porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Haciendo el bien. De ser esa luz en medio de la oscuridad, para que los demás vean que Cristo está en nosotros. De que somos embajadores de Cristo, de que somos hijos de Dios y que nuestros pasos, nuestro andar tiene que ser en sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El ejercicio práctico del conocimiento de su palabra. Porque sabiduría no es el que más sabe. El ser sabio no es el que más sabe. El ser sabio es el que ejecuta ese conocimiento. Claro. Dice la palabra que en los postreros días se levantarán falsos cristos, se levantarán engañadores, falsos profetas, falsos maestros. Muchos serán engañados, ¿verdad? ¿Y lo estamos viendo ahora? Claro que sí. Estamos viendo cómo muchos están siendo engañados con tantas doctrinas, tantas cosas que alejan a las personas del Señor. Y tanto que la maldad se multiplicará y dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Hay muchos que van a dudar de su fe. Hay muchos que dicen, wow, pero eso que estamos viviendo no es agradable. La situación política de nuestro país, la situación que está pasando a nivel mundial, en muchas cosas no son agradables. Buena desde nuestro punto de vista, no. Y perfecta como que no cuadra. Porque no es de nuestro punto de vista, es desde el punto de vista del Señor. Porque estamos viendo un mundo de mucha influencia, de mucho impacto. Y ahora con las redes sociales, ¿qué alcance no tienen ciertas personas? Aquí en Venezuela, estaba viendo la noticia hace una semana atrás, habían varios adolescentes que se habían inmolado, que había unos retos por las redes sociales y se quemaban. Algunos se guindaban, otros se infringían daño en su cuerpo porque había un reto. Pero hay una influencia que se está haciendo, hay un impacto que se está marcando. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos ser de impacto y de influencia para lo bueno. Porque el impacto y influencia hacia lo malo está desde que comenzó el mundo. Necesitamos ser nosotros esa luz en medio de la oscuridad. Necesitamos ser nosotros un referente para que muchos vean que estamos andando en sabiduría. Por eso Pablo le dijo a su discípulo Timoteo en su segunda carta, capítulo 3 del 1 al 5, dice lo siguiente: y sábete esto, estoy leyendo la traducción textual, y sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados,
crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de los placeres más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Apártate de ellos. Tú dices, pastor, pero ¿cómo vamos a llegar a las personas? Sí, tenemos que evangelizar a la gente. Pero ahí no está hablando de la gente que no conoce al Señor. Ahí está hablando de lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos amistades, familiares, que no son creyentes y estamos compartiendo con ellos. La intención es que nosotros podamos llevarlo a la palabra, no que ellos influencien de manera negativa en nosotros y seamos nosotros los que nos apartemos de la palabra. Entonces debemos tener cuidado. Siempre está la influencia. ¿Somos de influencia o nos están influenciando? ¿Estamos marcando la pauta o es otro que nos la está marcando? Y para eso necesitamos conocer de la palabra. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad los hace libres. ¿Pero qué es conocer la verdad? Conocer de su palabra. Todos los días debemos meditar la palabra. Y de meditarla, que significa es que estamos rumiando, que estamos haciendo como las vacas, que comen el pasto y después tienen 4 estómagos y devuelven la comida, la vuelven a masticar y la vuelven a tragar. Y así deberíamos hacer con la palabra. Wow, recibimos la enseñanza del domingo, recibimos la enseñanza del miércoles, recibimos la enseñanza del grupo Conexión. ¿Qué estamos haciendo la semana con ellos? No solamente decir, wow, qué palabra tan poderosa del domingo, qué palabra tan poderosa del miércoles. Y a las pocas horas se nos olvidó la palabra. Necesitamos conocer y necesitamos nosotros meditar de ello. Pero ¿y cómo vamos a hacer? Prepararnos. Hace rato veíamos el inicio de lo que antes se llamaba fundamentos doctrinales. La formación espiritual. De los presentes, ¿cuántos ya terminaron la formación espiritual? ¿Cuántos la están haciendo? ¿Cuántos no la han comenzado? Es la invitación a que sigamos capacitándonos. ¿Por qué? Porque para poder impactar, para poder ser de influencia al mundo, tenemos que conocer de la palabra. No podemos entregar algo que no sabemos. No podemos compartir algo que no sabemos. Y por eso, para ser servidor, necesitamos tener requisitos. Para poder estar dentro del liderazgo de la iglesia, necesitamos cumplir los requisitos. Necesitamos ser personas rectas. Yo he escuchado a algunos dicen, es que no me dejaron servir. O vienen de otra iglesia, no, que en otra iglesia son malos. ¿Por qué? Porque no me dejaron servir. Pero ¿cuál es las cosas por las cuales no te dejaron servir? No, por esto. Pero lo que sucede, lo que estás haciendo está fuera de la norma. Por ejemplo, hay personas que entran a la iglesia y dicen, son parejas, mi esposo, mi esposa, pasa el tiempo, se capacitan, llegan al ministerio y cuando están dentro del ministerio, resulta que no estaban casados. Uno confía en la palabra de la persona. Pero ¿qué sucede? No está cumpliendo con los requerimientos para estar dentro del ministerio. Te dice, no, que fue falta de nosotros. Sí, puede ser que fue falta de nosotros. Pero imagínense que llega una persona, está casada, ok, partida de acta de matrimonio. Está casada, venga, ¿cómo se sentiría la persona? Atacada, ¿verdad? Entonces debemos actuar con sinceridad, actuando. Hay personas que también tienen doble vida. Y yo hablaba el domingo que pensamos que lo que hay en la iglesia no tiene que marcar en el mundo, lo que hacemos en el mundo y lo que hace afuera no marca entre la iglesia. Entonces ya hay personas que son hasta osadas,
Hubo un caso de personas que tenían doble vida, de un señor que entonces venía en el primer servicio con una persona y en el tercero venía con otro. Venía con las dos mujeres al servicio. Pero no se sabía. ¿Y qué sucedió? Que se sintió mala del primero, no vino, y cuando se vino al segundo servicio, cuando salió del segundo servicio, vio a la otra persona que estaba con... Y es tremendo problema. Ojo, no es una película, no es una novela, es de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Que la luz va a revelar todo. En cualquier momento se va a revelar lo que estamos haciendo en los secretos. Y dice la palabra, lo que hacemos en los secretos se recompensará en público. Si hacemos lo bueno en los secretos, ¿qué va a suceder? Seremos recompensados en público, porque va a haber consecuencias de lo que estamos haciendo. Pero si en los secretos estamos haciendo lo malo o lo injusto, en algún momento también va a venir la recompensa de eso. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta está hablando de los posteros días, está hablando, wow, mira, va a ser difícil, mucha gente se enfriará su corazón al Señor, mucha gente va a ser engañada, mucha gente va a ser influenciada por todo lo que se está moviendo. Pero también en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1 al 7, también le habla Pablo a su discípulo Timoteo. Dice lo siguiente: fiel es la palabra. Si alguno anhela cuidar de los demás, buena obra desea. Es necesario, pues, que el que cuida sea irreprochable. Hablando el que cuida dentro de la iglesia es el que está en liderazgo. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no amigo de la plata, que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda responsabilidad, pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo será cuidada la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que lleno de arrogancia caiga en acusación del diablo, debiendo tener también buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. A uno dirán, no, eso es solamente para los líderes y pastores. Yo me salvo de eso. Pero en los versículos 8 al 13 dice, asimismo los servidores, dignos, sin doblez de lengua, no adictos a mucho vino, ni ávidos de ganancia deshonesta, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean puestos a prueba primero. Luego sirvan siendo irreprochables. De igual manera, las mujeres sean serias, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los servidores sean maridos de una sola mujer, que cuiden bien a los hijos y a sus propias casas. Porque los que sirvieron bien se ganan una buena posición y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Entonces, hay personas que anhelan servir. Hay personas que quieren estar dentro de un ministerio. Pero esa persona debe ponerse a cuenta con el Señor y acomodar su vida. Que cualquier cable pelado que tenga por ahí, échale tapecito. ¿Por qué? Porque si tú haces una conexión eléctrica y no le colocas el aislante, no le echas el tape, ¿qué va a suceder? En algún momento va a ocurrir un corto. Así también es en nuestra vida. Si tenemos ciertas peladuras en el cable, si no estamos por el carril como debe ser, en algún momento va a ocurrir un cortocircuito. ¿Y eso va a ser culpa de quién? ¿De la iglesia? ¿Va a ser culpa del líder? ¿Va a ser culpa del pastor? Es más, hay otros que le echan la culpa a Satanás.
Porque es más fácil echarle la culpa a un tercero que el ser responsable de nosotros mismos. El andar en sabiduría, el conocer de la palabra y cumplir los principios que dice en la palabra. Una vez se nos acercó una discípula y dice, oye, estoy comenzando en la relación, ¿ok? Pero la persona ya está separada. Tiene no sé cuánto tiempo, ok. Le dije, bueno, presénteme el acta de divorcio. No, que estoy en proceso. Cuando tenga el acta de divorcio en la mano, hablamos. Y entonces, no, que no pueden tener una relación. ¿Por qué? Porque eso se llama adulterio. No, que no estamos teniendo relaciones sexuales. Es que el adulterar no es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Porque cuando dice la palabra, la leche adulterada, no es que la leche se fue con un jugo. El adulterar es cambiar la composición. Cuando dice leche adulterada, cambió la composición de la leche. Cuando hablamos de adulterio, es que cambió la composición de la relación. Si hay una tercera persona, ya cambió la composición, allá se está adulterando. En el Antiguo Testamento había que conseguir la gente en el hecho. Pero el Señor fue más claro. Dijo, si en tu mente estás codiciando a otra persona, ya estás adulterando. ¡Wow! Entonces, ¿cómo están nuestros mensajes? ¿A quién le estamos escribiendo? Ya sea texto, WhatsApp, Facebook, en cualquier red social. ¿Cuál es la intencionalidad de nuestros mensajes? Si ya nuestra mente, siendo nosotros casados, si ya nuestra mente ya estamos yendo más allá, ya estamos cambiando la composición de nuestra relación. Eso se llama adulterio. Entonces, ay, pastor, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Porque no hemos acostumbrado como a ponerle grado a las cosas. Ay, no, pastor, que fue una mentirita blanca. Una mentirita piadosa, dicen algunos. Pero mentira es mentira. Cuando uno dice, ¿qué es más fuerte? ¿Matar o mentir? Y dice, no, matar. Yo le puedo demostrar por medio de la palabra que la mayoría de nosotros hemos sido asesinos. ¿Sí? Dice la palabra que cuando hablamos mal de nuestro hermano, nos convertimos en asesinos. Ay, Dios mío. ¿Cuántos asesinos entonces estamos? ¿Cuánto hemos hablado mal de nuestro hermano? Sin ton ni son. Lo dice la palabra. Entonces, el caminar en sabiduría no es algo que es teórico. El caminar en teoría es cumplir la palabra. Eso es de un día a día, durante todo el día y al final de nuestros días. Porque aquel que comenzó la buena obra nos está perfeccionando día a día en nuestro corazón. Pero también nosotros debemos ser partícipes de esa maravillosa obra que comenzó el Señor. Ah, yo recibí a Cristo. Bueno, yo me siento aquí a esperar a que sucede. Es como aquel que se inscribe en el gimnasio y nunca va. Y al mes, oye, voy a ver cómo están los resultados. Porque yo pagué el gimnasio, pero no fue ni en la primera clase. Y piensa entonces estar tonificado, tantos kilos menos, con solamente inscribirse. No, necesitamos ejercitarnos. Y por eso, para ir terminando, así como tenemos el ejercicio físico, ese entrenamiento, hay un entrenamiento espiritual. En 2 de Pedro nos habla de ese entrenamiento espiritual. Dice, el ser diligente
Y por eso a la fe hay que añadir virtud. No solamente es creer, porque dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. No oír la palabra, el oír por la palabra. A la fe hay que añadir virtud. ¿Qué es la virtud? Todo lo que nos ha dado el Señor. Lo bueno que nos ha entregado. Y a la virtud, conocimiento. El conocer de la palabra. Y ese conocimiento, dominio propio. Eso que ya sabemos, se va a forjar el dominio propio en nosotros. El ser comedido, el estar en el equilibrio. Y el dominio propio, piedad. ¿Y qué es esa piedad? Que todo lo que hagamos sea agradable al Señor, lo que digamos. Y en la piedad, afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas abundan en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Entonces, el poder caminar en sabiduría, necesitamos de este ejercicio espiritual, que es de día a día, durante todos los días. No es algunas veces sí, algunas veces no. Porque para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, no es solamente con creer. Necesitamos evidenciar que Cristo ya muere en nosotros. ¿A través de qué? De nuestras acciones. ¿A través de qué? De nuestros dichos. ¿A través de qué? De nuestro crecimiento en el conocimiento del Señor. Así que pongan sobre sus pies, hermano. Hace una mano al cielo, la otra en su corazón. Y si en este momento usted tiene que ponerse a cuenta con el Señor, hágalo. Estamos forjando nuestro carácter. El Señor comenzó una buena obra. Seamos partícipes nosotros con Él de ese cambio maravilloso. De que nuestra mente sea transformada por la renovación de nuestro entendimiento. De que no seamos arrastrados por la tendencia mundial. Que no seamos arrastrados por nuestra cultura. Que no seamos arrastrados por lo que hacen los demás. Porque del momento que en Él creímos, nuestra ciudadanía se hizo celestial. Del momento que en Él creímos, nos hizo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Del momento que en Él creímos, Él comenzó una hermosa obra. De cambiar nuestra forma de pensar, de cambiar nuestra forma de vivir para agradarle a Él, para manifestar la riqueza de su gracia donde quiera que vayamos. Para decirle a Él, Señor, gracias. Gracias porque me tuviste en cuenta de antes de la fundación del mundo. Gracias porque has puesto de tu Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe a toda verdad. Gracias porque cada día estás trabajando en cada uno de nosotros, en nuestro carácter, en nuestra vida, para parecernos cada vez más a tu Hijo amado Cristo Jesús. Está moldeando nuestro carácter. Está moldeándonos porque somos barro entre sus manos. Y por eso le alabamos. Por eso le damos gracias. Porque nos lleva en el hoyo de su mano. Él nos ha dado de su gran amor.
Él nos abraza en este momento y nos dice: esfuérzate, sé valiente, no desmayes. Estoy contigo hasta el final de estos días. Yo renuevo tu fuerza. Yo te dirijo. Gracias, Señor, por tan grande amor. Gracias, Padre, porque nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, porque te amamos, porque tú nos amaste primero. Te elegimos porque tú nos elegiste primero. A ti te da toda la gloria, Señor, toda la honra, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.